Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice, ¿qué es mejor? ¿No? ¿Ofrecer sacrificio o ofrenda o prestar atención y obedecer? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Eh? No, que le presté atención y que le obedezcas. Eso quiere, porque traer una ofrenda es fácil, ¿no? Pero después, claro, este, por eso, alabarle, ¿no es cierto? Decirle lo que le decimos, porque Él juzga lo que nosotros decimos y salen verdaderamente de un corazón rendido y entregado a Él. A nosotros puede que no nos haya parecido de lo más acostumbrada la alabanza, pero no es para nosotros la alabanza. Nosotros venimos a alabar a Dios. Y, y está bueno, ¿no? Porque en una oportunidad leía acerca de que con los instrumentos y con todo un grupo de alabanza y de músicos, ¿no? Como que se puede crear Espíritu Santo para que haya euforia en la iglesia. Y no, y es música y capacidades, instrumentos, luces y todas esas cosas, ¿no? Que pueden o mueven indudablemente, ¿no? A la gente. Pero cuando no está nada de eso, entonces yo creo que ahí sale lo que está en el corazón, uno, ¿no? Porque, así que bien por Meli ahí, lo vamos a echar a todos los músicos, los otros, déjalo. No, 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 no le arrugó la Meli ahí, no. Aunque estaba temblando, pero no importa. No, porque el hecho de que estaba medio nerviosa la activó, ¿viste? Estaba se desinhibió ahí. Gloria a Dios, qué bueno. No, no, no te pensabas encontrar con esto hoy. El Señor te sorprendió. Eh, bien, como es ¿no? Algo que tenemos que hacer siempre, una vez al mes, es la cena del Señor. ¿No? ¿Ustedes todavía ninguno ha hecho conmemoración de esto? Algunos sí, otros no. Algunos, ¿quiénes no participaron este mes? ¿Quiénes no participaron? Bien, a ver cuántos hay ahí. ¿Preparado? ¡Wow! Bueno, está bueno. Así que voy a leer la palabra de Dios allí del libro o la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Y saludo a todos los que están ahí del otro lado, aunque todos ya creo que Roxana estuvo saludándolos. Se encontraron hoy con una cara nueva, ¿no? Frente a la cámara y la van a estar viendo bastante seguido ahora. ¿Que no, Rosana? Y ella ha pedido, ¿no es cierto?, que quería salir también. No, para nada. Estaba más seria que perro en bote acá arriba de Roxana. Bien. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Allí está eh, la forma escrita, ¿no es cierto?, cómo debemos recibir o realizar esta conmemoración, este acto recordativo. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 11, 23. Pues yo le transmití, dice el apóstol Pablo, por supuesto, lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban.
pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Bien, ¿no? Entonces, esto es algo que se hace por fe, ¿no? En lo que el Señor hizo en favor nuestro y de acuerdo a las promesas que tenemos de la palabra de Dios, ¿no? Y Él está diciendo también allí que la va a beber luego, Mateo, ¿no? Cuando la bebamos allá en su presencia con el vino nuevo, ¿no? Allí junto todos, todo el pueblo santo, todos los redimidos del Señor, allí Él va a estar ministrando o dando esto, ¿no? Que no va a ser ya un acto recordativo, sino, me refiero a que no va a ser un acto recordativo en el sentido, ¿no es cierto?, de anunciar la muerte del Señor. Sí, por supuesto, que no podremos nunca olvidar, creo yo, que si podemos llegar al cielo, no va a ser por los méritos nuestros, sino por los méritos de Jesús en la cruz en favor nuestro, ¿no? Así que recordarán ustedes los que estuvieron conectados el domingo por la mañana, ¿no? Que mi esposa sirvió estos símbolos y contó la experiencia, ¿no es cierto?, de aquellas personas y otras también, ¿no?, que al participar de esto, al comer el pan, beber el vino, han sido sanadas de enfermedades. Porque hay personas que, bueno, mediante la fe, ¿no?, creen que verdaderamente ¿no es cierto?, están bebiendo la sangre de Cristo, entonces esto es sangre que cura, ¿no? Yo he leído de gente que ha sido curada del SIDA, cuando el SIDA recién salió, que era el cuco de la humanidad, ¿no? Y que mucha gente se murió de SIDA. Ahora no se habla más del SIDA, ahora se habla del COVID, ¿no? Pero como gente que ha sido sanada, ¿no?, en los hospitales porque le han llevado allí la cena del Señor y al comer, ¿no?, todo su interior fue hecho nuevo, ¿no?, por el poder de Dios, porque tuvo fe esa persona eh, en lo que estaba haciendo. Así que también nosotros tenemos que hacerlo con fe, ¿no?, en lo que Cristo hizo y en lo que va a hacer todavía por nosotros. Amén. Así que, ¿y tu señora, Rodolfo, qué pasó? Bien, entonces pasen los Galván ahí, a ustedes me ayudan, por favor. Este, era para ustedes nomás, no hay otra. Yo quise elegir otro, pero digo, no, no era para ellos. Entonces, dice la escritura que tomando el pan dio gracias y también por la copa dio gracias y luego la dio a sus discípulos, ¿no? Como la iglesia siempre se le recuerda las condiciones para participar, ¿no?, estar en comunión con la iglesia, con el Señor y ser bautizado, ¿no? Ser bautizado porque se sobreentiende que cuando el Señor la sirvió allí era el grupo de los 12, sus discípulos, y se cree que ya estaban bautizados, hacía 3 años que estaban con el Señor. Así que así está. Entonces, bueno, el caballero va a dar gracias por la copa y después la señora por el pan. Y bueno, todos los que estaban reuniendo estas condiciones bíblicas podrán participar con libertad de esto. Amén. Bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque solo nos queda, Señor, recordar, celebrar, Señor, lo que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, queremos darte gracias porque este es el símbolo, Señor, de tu sangre derramada en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y porque podemos hacerlo, Señor, recordando lo maravilloso de ti y sabiendo que un día lo haremos contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias, Señor, gracias. Recordamos y también celebramos, Señor. Hacemos esto en tu nombre, esperando tu venida. Como vos decís, que lo hagamos hasta que tú vengas, Señor. Te agradecemos por este inmenso amor demostrado en la cruz por cada uno de nosotros. Muy agradecidos con vos, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por tu constante amor. Amén. Bien, las condiciones así los hermanos los ubican. Pónganse de pie, por favor. No es que los que se pongan de pie son mejores que los otros, no, capaz que sean peores. Pero es para que los que ya participaron el domingo, no hay problema, pueden, si desean hacerlo, pueden hacerlo, no hay problema. No se van a saturar de esto, ¿no? Eh, este, nosotros, o la iglesia bautista lo hace una vez al mes, hay iglesias que lo hacen todos los domingos, ¿no? De modo que no hay en la Biblia, ¿no es cierto?, establecida la frecuencia con la que se debe hacer esto. ¿No? Esto es un acto conmemorativo, un acto recordativo. Hacemos memoria, ¿no?, de esto que Cristo hizo, porque Él mismo estableció eh, este sistema recordatorio. No es cosa de la iglesia, no. Lo encontramos registrados allí en los evangelios, después Pablo lo, lo resalta nuevamente a la iglesia de Corinto, así que es cosa del Señor. Gloria a Dios por Él, y mientras nosotros hagamos esto, significa que estamos acá. O mientras estemos acá, tenemos que seguir haciéndolo. Amén. Bien. Entonces, teniendo presente que se trata del cuerpo de Cristo, y dice la Escritura que el que come sin discernir, sin entender de qué se trata, no le va a ir muy bien, ¿no? Entonces, hagámoslo en memoria de Él. Amén. Gloria al Señor. Así también tomó la copa, dijo, y después de haber dado gracias, la bebió, ¿no? Dijo que la tenemos que hacer de este modo. Anunciamos la muerte del Señor. Amén. Gloria a Él. Así que hagámoslo entonces en memoria de Cristo. Mm. Bien, pueden entonces ahora tomar asiento. Eh, Tomás, me buscaste eso que te dije, pero no lo ponga todavía. Te recuerdo nomás y lo buscaste cuando yo por ahí te diga. Lo pasamos. Bien, como, como yo últimamente les estoy invitando a los que me escuchan a reflexionar, y es considerar, pensar detenidamente sobre algo, sobre un tema, sobre alguna situación, con el fin de extraer una resolución, una solución, una determinación de algo, ¿no? Pensar, reflexionar. De aquí para atrás, ¿no es cierto? A la tercer prédica yo les invité a reflexionar acerca de lo que la Biblia dice del hijo pródigo, como título, unas otras dice el padre que recupera a su hijo, ¿no? Y cómo este hijo que se había ido de la casa y fundió todo, gastó todo, malgastó todo lo que la herencia que el padre le había dado porque se le había pedido, ¿no es cierto? Ese acto lo llevó a él
a terminar comiendo con los cerdos, ¿no? O desear comer con los cerdos. Bueno, ahí reflexionó, se puso a pensar, ¿no? Entonces reflexionar es pensar, ponerse a pensar, ¿no? Detenidamente sobre una situación, un tema, con el fin de decidir lo mejor, ¿no? No se puede decidir o no se debe decidir sin pensar. Hay que pensar. Y pensar se piensa con la mente. No, ¿con qué va a pensar? Va a decir usted. Vos sabés que hay gente que piensa con el corazón, que involucra las emociones en los pensamientos. Y no se puede. No se puede porque las emociones juegan muy mala pasada y tienen poder sobre las decisiones de las personas. Por eso nunca te dijeron, o dijiste, no, esto hay que pensarlo con una mente fría. ¿No? Porque si vos involucras los sentimientos en esto, estamos en la lona, ¿no? Vas a decidir mal. No vas a tener claridad en tu decisión. La decisión tiene que ser con la mente. Entonces yo ahora quiero invitarlos a ustedes y a los que me están escuchando, que también son ustedes, acerca de esto que yo más de una vez les mencioné a ustedes, entre la vida, ¿no es cierto?, cristiana, la vida de bendición que nos presenta la Escritura, que nos propone Dios, y por otro lado la vida que vivimos nosotros. No sé si me están entendiendo, pienso que sí, pero a ver, por ahí tenemos problemas de distinta naturaleza, ¿no? Problemas económicos, problemas de salud, problemas y más problemas. Y la Biblia me dice otra cosa a mí acerca de la vida cristiana. Yo creo que todos acá debemos tener algún versículo, ¿no es cierto? Como que yo a ese versículo lo recito y trato de que me dé vida ese versículo, ¿no? ¿O no? Viste que siempre recordamos los de las promesas, el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está conmigo, el que está en el mundo, porque al que cree todo le es posible, y yo me alegré con los que me... todo, ¿viste? Y no está mal, ¿no? Porque es palabra de Dios, eso lo dijo Dios, y están allí. Ahora, ¿son una realidad en mi vida esos versículos? ¿Cómo está la vida de cada uno, tu vida, cómo estás viviendo en relación a todos esos versículos que la Biblia nos dice, que son para nosotros, ¿no? ¿No te parece que tendría que ser diferente? O algo no está bien. O Dios exageró cuando inspiró la Escritura, o nosotros no alcanzamos a vivir esa vida que yo creo que Dios propone en la Escritura. ¿Qué piensan ustedes? Oh. Acabábamos de leer recién, vos ¿qué, lo tuviste buscando algo para leer hoy o ya lo sacaste de ahí o te lo tiraron el texto ese? ¿Eh? Sí, porque yo lo había estado leyendo durante la semana y reflexionándolo, meditándolo, esos 3 versículos, ¿no? La semana pasada fue. Y recién lo comentábamos con Juan Carlos antes de que vos subieras acá arriba, ¿no? Y fíjense que allí esos versículos dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación
del mundo. A ver, vamos a visitarlo, a ver, para tener, ¿no es cierto?, más claro lo que está diciendo. Dice que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió, nos amó y nos eligió. Porque nos amó, nos eligió. Ahora, considera entonces que sos alguien amada, amado y elegido, elegida. ¿Para qué? ¿Para vivir como vivís? ¿Para vivir como vivo? Como que hay algo que no rima por ahí, ¿no? Vosotros, dijo el Señor Jesús, siendo malos, sabés dar buenas dádivas a tus hijos. ¿Cuánto más Dios? Entonces, ¿por qué yo tengo que vivir como vivo, teniendo un Dios como el que tengo? Es más, y dice que nos adoptó como sus hijos. Dice, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cómo dice tu Biblia? Ese versículo, léemelo por favor. Creo que sí, ese que yo leí recién, que transmití ahí. Bien, sí, ese era. Nos escogió desde antes de la creación para que fuéramos santos y sin defecto. Ahora, entonces yo pienso que el problema no está en Dios, sí, naturalmente. Y creemos lo que la Biblia nos dice acerca de los atributos de Dios, de las características de Dios, indudablemente el problema no está en Dios. Ahora, fíjense que dice aquí que para que fuéramos santos y sin defectos. ¿Cómo dice tu Biblia? A ver, ¿alguna otra Biblia que sea de otra versión? Sin manchas. Viviéramos sin pecado. Fíjense que entonces me parece que el problema pasa por eso, ¿no? De que no somos tan santos ni tampoco sin defectos. Claro que puede. Espirituales en los cielos. Sí, pero como es, Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y Él compró todo en nuestro ser. No es que compró el alma y el espíritu nomás y el cuerpo. No, el cuerpo no importa. No, el cuerpo lo necesitamos, nos lo dio Él, ¿no? Entonces yo estoy hablando particularmente o más enfáticamente o señalando más bien a la vida que nos toca vivir acá. Ese asunto de las bendiciones espirituales que habla o que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos,
hay algo que no me quiero meter ahí porque es medio bastante difícil de entenderlo, ¿no? Entonces, no lo voy a sumar a esto que yo quiero decirle, ¿no? Solo lo dejaremos para otro momento. ¿No? Sino, yo quiero que reflexionemos acerca de la vida que nos toca vivir acá, hoy, mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, ¿no? Que yo creo que Cristo a mí me promete, o por lo menos en la palabra yo encuentro que tendría que ser mucho mejor. Y vamos a ver, vamos a hacer, como yo les dije, hay muchos versículos de los cuales nosotros echamos mano para esto, para lo otro, y resulta que simplemente es sonidos nomás por ahí, ¿no es cierto? O están allí. Bien, entonces pensemos en esto, que fuimos, pero si Dios me amó y me eligió, entonces yo no creo que Dios sea cruel, ¿no? Y que me toque pasar por lo que me toca pasar o por lo que paso. No sé si me va entendiendo. Cada uno tiene, como dijo la señora que me precedió allí, su talón de Aquiles, ¿no? ¿Quién tiene talón de Aquiles? Aquiles era un amigo de la señora y ella le vio el talón. Busquen en sus casas después quién era Aquiles y qué tenía en el talón. Eh, ¿eh? Entonces pensemos en esto un poquito. O sea, Dios te eligió, Dios te amó, Dios no es pobre, no es débil, todo lo puede, es todopoderoso, lo tiene todo. Entonces, ¿cómo puede ser que yo viva de este modo, siendo que soy su hijo? ¿No? Entonces, si nunca has escuchado una prédica sobre el Salmo 23, ahora tampoco la vas a escuchar. Pero te invito a que abras el Salmo 23 y vamos a pegarle una leída simplemente. Aunque es un salmo muy conocido, y no es cierto, cuando por ahí andamos medio en bancarrota, echamos mano del Salmo 23 y lo leemos y lo releemos y leemos el Salmo 91 porque bajo las alas del Omnipotente no llegará flecha aguda, ni malestar, ni peste que ande, y caerán mil y tal, y estamos más caídos nosotros que aquel que tiene que caer. Entonces, el Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Es como Juan 3:16 más o menos. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Pero ¿dónde está, Señor? Esa vida abundante. ¿Cómo la vivo? Es teoría nada más. En mi caso. El Señor es mi pastor. Oh, qué gran pastor que tengo yo. Nada me falta. ¿Es cierto? ¿Es cierto eso? En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas, me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, viviré para siempre. Yo quisiera que me digas dónde hay un versículo, ¿no es cierto?, que condena al cristiano.
a la persona que vive en integridad o que anda por caminos de rectitud. Buscame, decime, ¿conoces alguno? ¿No lo conoces? ¿No hay? Pero, no, te estoy preguntando en serio. ¿Conoces algún versículo para dedicarlo a los enemigos? No hay, ¿no? Sino que por el contrario, siempre encontramos, ¿no es cierto?, versículos, textos de la palabra que hablan de bendición y de todo lo que el Señor hizo en favor nuestro y de todo lo que hará aún todavía. Ahora, fíjense, ¿no es cierto? Eh, 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 Hagámonos la imagen esta, ¿no? Del pastor, así literalmente como está hablando acá, porque habla de praderas verdes, ¿no? Y si bien esto por ahí se puede espiritualizar, o sin duda que creo que esa es la idea, ¿no? Yo creo que hay muy buen sentir de parte de Dios. ¿Tenés vos, cómo es lo que te pedí? Fíjense que acá dice, eh, el Señor es mi pastor y en verdes praderas me hace descansar. ¿Qué es una pradera? ¿Qué es una pradera? Cambia, por favor, si dice que me hace, mira, esos son praderas. Dice que en verdes praderas me hace descansar. La verdad que yo nunca fui a un lugar así, nunca estuve ahí. Una cosa así. Ni siquiera espiritualmente. Eh, entonces, según la palabra de Dios, dice que Él me hace descansar. Ahora, yo tomé literalmente, ¿no es cierto? Esto, como dice ahí, una pradera, ¿no? Pero además dice que la pradera verde. ¿Y qué significa verde? Cuando dice verde, ¿por qué dice verde? ¿Qué tendrá el verde? ¿Eh? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué tiene que ser verde? En verdes praderas. Existe la psicología de los colores. ¿Sí o no? A ustedes, todos nosotros acá, tenemos un color o algunos colores en particulares que nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta ese color y no otro? ¿Por qué? Porque tiene un efecto ese color sobre nuestra vida. Nos gusta, nos hace sentir bien, que lucimos mejor, o sea, cada uno puede tener una explicación de por qué usa ese color, ¿no? Y entonces yo busqué acá por qué verde. Bueno, los que han hecho como Mevan y dan la escuela bíblica, ¿no es cierto? Han estudiado los 5 colores para presentar o enseñar el evangelio a los chicos, ¿no? Los 5 colores, ¿lo saben? ¿Cuáles son?
Dios hizo los colores de cada bella flor. Y entonces está el color verde allí, ¿no? Y que tiene un significado. Ahora, según la psicología de los colores, ¿no? Dicen que el color verde es un color que transmite paz, serenidad y tranquilidad. Entonces, Dios me lleva allí a mí. Ahora, yo vivo en esa paz, en esa tranquilidad, en esa serenidad, o me falta todo esto, o a lo mejor tengo una nomás de esas. Eso yo lo encuentro en la palabra de Dios y que está dirigida hacia aquel que el Señor pastorea. Y ese soy yo, sos vos, si sos una oveja del rebaño del Señor. Entonces, acá no encuentro nada de dolor, de tristeza, de amargura, de fatiga. No. Fíjate que, ¿no es cierto? También dice, bueno, que me lleva a mí allí y a las aguas tranquilas me conduce. Y también había allí algunas fotos en las praderas, ¿no? Unos arroyitos, ¿no? Que lentamente, ¿no es cierto?, corren aguas cristalinas donde las ovejas beben, ¿no? Y ahí renuevan sus fuerzas. Eh, y me lleva por caminos rectos. ¿No? Un camino bueno, donde puedo fácilmente desplazarme. Esa sería un poco la vida que tendríamos que vivir. ¿Es así tu vida? La mía no. Yo deseo que tiene que ser mejor. ¿Dónde está el problema entonces? Como que Dios hizo todo, ya está. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que no disfrutamos, que no vivimos aquello que Dios dijo que tendría que ser en nuestras vidas. Vamos a ir a ver un versículo trágico ahora de la Biblia y que se encuentra en el libro de los Proverbios. Capítulo 17, libro de Proverbios. ¿Lo tenés? ¿17? ¿Encontraste el libro de Proverbios? Por favor, léeme el versículo 17. No, 13, 17, 13. Bien, sí, está bien. ¿Otra versión? El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. ¿Otra versión? Jamás el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa.
Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. No se apartará la maldición de la casa de aquel que paga mal por bien. Hay otras versiones que dicen así, ¿no? O desagradecido o mal agradecido. Ahora, a veces podemos pensar y podemos aplicarlo, y creo que también cabe, ¿no es cierto? Aquellos a quienes nosotros, vos, le has hecho bien y después te han pagado mal. Pero eso no hay casi, ¿no? Eso es una teoría. Bueno, parece que hay varias víctimas. Bueno, ¿es cierto? Cabe la aplicación, ¿no? Nosotros estamos llamados a hacer bien en todos los casos, y más a nuestros enemigos, ¿no? Si tiene sed, dale de beber, dice, y si tiene hambre, dale de comer. Porque así, ¿no es cierto?, es la forma que debemos proceder, y Dios se encargará de dar a cada uno lo que le corresponde. A cada uno de nosotros por hacer el bien y a otro por lo que debería hacer y no hizo. Ahora, pensemos entonces en esto, que el que paga mal por bien. ¿Cómo está nuestra comunión, nuestra relación y nuestra vida de santidad delante de Dios? ¿Estamos retribuyendo a Dios conforme a lo que Él hizo por nosotros? Según Efesios, que hemos leído recién, dice que para que andemos sin pecados, siendo perfectos e intachables. Ahora yo pienso que no estamos, ¿no es cierto?, lo suficientemente alineados con Dios, razón por la cual las bendiciones no me llegan, ¿no? Es más, naturalmente estamos maldecidos, ¿no? Nacemos bajo maldición, porque nacemos condenados. Ahora, Cristo luego viene, ¿no es cierto?, y rompe esa maldición sobre nuestras vidas, nos perdona nuestros pecados, nos enseña ahora a vivir una vida diferente en obediencia a su palabra. Ahora, ¿estamos viviendo verdaderamente en obediencia a su palabra? Yo creo que nosotros no le prestamos demasiada atención a los detalles. Y como que aquellos pecados que es visible para todos, sí, a eso los obviamos. Pero y aquellos otros que únicamente yo sé y que tiene que ver con mis pensamientos. ¿Por qué el salmista entonces ahí en el Salmo 19 que dice, los dichos de mi boca y los pensamientos te sean gratos? Entonces, cuando nosotros estamos hablando lo que no corresponde, ya fíjense que tenemos que ser cuidadosos de lo que hablamos. El apóstol en una parte menciona, ni aún se nombre entre vosotros tales cosas, o sea, ni hablar de eso. No hables mal de tu prójimo. No andarás con chismes entre tu pueblo. Pero no, como que total, como que capaz que le cambiamos de nombre nomás y decimos noticias. Estamos informando. Bueno, queridos, lo que la Biblia dice no es no. Y no hay más discusión. El Señor dijo que es así y es así. Pero nosotros sí, lo relativizamos y como que, ahora, ¿no serán eso
Y yo creo que sí que es eso. La vida que yo estoy viviendo, falta de santidad, de consagración, hace que yo no viva la vida que Dios desea para mí. Una vida carente de poder, porque no estoy viviendo en santidad. Y si ustedes van a Gálatas, o vamos a ver Gálatas, nos vamos hasta allí y vemos Gálatas, frutos de la carne, y hay cosas que sí, que lógico, como dice recién, no vamos a hacer tales cosas. Pero ¿y las otras, las pequeñas zorras que se comen las uvas? O sea, la cosecha que podríamos nosotros obtener, nos las están comiendo esas zorras pequeñas a las cuales no le prestamos atención, pero que nos hacen vivir vidas difíciles, complicadas, angustia, y que me hacen, ¿no es cierto?, que el poder de Dios no se vea en mi vida. Gálatas, los frutos del Espíritu, ahí Gálatas y los frutos de la carne, ¿no? Gálatas 5:19, ahí están las obras de la carne, ¿no? La naturaleza pecaminosa. Son más que claros, ¿no es cierto?, las evidencias. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. No pensemos, ¿no es cierto?, inmoralidad sexual, ¿no? Vamos a omitirla esa, aunque también las hay. Estaba escuchando ayer, antes de ayer, una enseñanza, ¿no? Y este hombre que decía que él enseñaba a la iglesia, cuida tus ojos y cuida tus oídos. Porque lo que vemos son imágenes y entran y tienen un efecto. Y también lo que oímos entra. Y eso muchas veces puede llegar a movilizar las manos y los pies, ¿no?, para tocar o tomar aquello que no debemos e ir al lugar donde no debemos. Pero todo empezó porque miré y porque oí. Por eso Job decía, hice pacto con mis ojos. Bueno, pero todo lo que tenemos celulares nos aparecen cualquier imágenes por ahí. Cuando vos abrís una timeline, ¡tac!, te aparece imágenes de las que no tenemos que ver. Ahora, ¿qué haces cuando te aparece eso? ¿No? Y canciones, y bailes, y están allí, ¿no? Ahora, si nosotros nos prestamos a eso, sí, bueno, miro, no pasa nada. Pero dicen que tenemos a diario unos 40.000 pensamientos. 40.000 pensamientos. ¿No es cierto? Y a cada día que tenemos que hacer elección, ¿no? Elección de esto, de aquello. Entonces, ¿qué tal si ponemos a pensarnos cómo son mis pensamientos? Mis pensamientos los conozco yo y el Señor. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿La mitad? ¿Estará la mitad y mitad? Más o menos, ¿no? Mitad y mitad, más o menos. Ni muy, ni tan. Un poco de pecado, un poco de santidad. Y no sé qué saldrá de eso, ¿no? Pero eso no nos permite consagración. No nos permite
Porque yo les dije la otra vez por lo que dice la palabra, no es porque a mí se me ocurrió. Es posible vivir sin pecar. Es posible. Porque si no, no nos mandaría, no pequéis. Una de las cartas de Juan dice, no pequéis. ¿No? Entonces, como decía, ¿no? Acerca de las cosas, esas cosas pequeñas, malas palabras, tan comunes, los calificativos, ¿no? No sé, qué sé yo, en qué momento, cuando una mujer tiene un accidente en la casa o algo que le juega en contra, no sé, qué sé yo, que no se le acabó el gas, qué sé yo, no sé, alguna cosa y justo ¿no? Y los hombres por ahí que están que trabajando, qué sé yo, y pa en el dedo. Dios mío, ¿no? Eh, entonces es tan fácil, ¿no es cierto? Esas cosas, pero hermanos, dice Santiago, no, esto no debe ser así. No puede de una misma fuente salir agua dulce y amarga. O sea, una fuente era el agua de los manantiales que fluía en aquel momento, como también la encontramos hoy, ¿no? Uno se va a las montañas, pero usted va a la canilla, ahí donde hay agua, y va a salir siempre la misma calidad de agua. Ahora, ¿por qué de nuestra boca salen palabras buenas y palabras malas? No. Y hemos sido hecho nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, fuera. Claro, pero si se conserva todavía cosas viejas, y eso impide la bendición. Hay maldición sobre nuestras vidas. Porque no estamos siendo agradecidos con Dios en base a lo que ya hizo, sino que estamos pagando mal por bien. Ya vamos a ir a ver un par de versículos más, pero fíjense esto que yo les decía acerca de las obras de la carne de ahí de Gálatas. Dice, son más que claro la inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. ¿Qué son pasiones sensuales? ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Dice también así? ¿Pasiones sensuales? Vamos, léanme, por favor, díganme si alguien lo dice distinto. Libertinaje para pasiones sensuales. Libertinaje, sí, convertir la libertad en libertinaje. Dice, no, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Pero me gusta esta de pasiones sensuales porque pienso que esto es más entendible, ¿no? Y quiero ser un poquito más claro. No, pasión, pasión. Pasión en el original tiene la idea, ¿no? Yo a esto lo transmití una vez cuando estábamos en la pandemia, en lo mejor de la pandemia, desde la casa de Pablo, ¿no? Y en el original, o viene de por allá, no es cierto, de la etimología de las palabras, que es la idea de que se le mete un Dios adentro, ¿no? La persona apasionada que tiene un Dios adentro. Por eso está apasionada por algo. Por eso se decía esto de los poetas generalmente, viste que son medios bien apasionados, ¿no? Que se le metió un Dios adentro.
apasionado por algo. Y en este caso, pasiones sensuales. ¿Qué es sensual? Sensuales. Hola. Creo que a veces no se sabe lo que se hace, pero lo hacemos. Bueno, pasión es algo, es una fuerza interior que me moviliza a algo, ya sea para un equipo de fútbol, para un ídolo, para eh, un movimiento. Y sensual es aquello que apela a los sentidos de las personas, a los sentimientos, ¿no? Y ahí se produce un gran problema, porque las personas somos débiles a los sentimientos. Por eso hay tanto drama, por eso tantas malas decisiones. ¿Se acuerdan que yo recién les decía que cuando se tiene que pensar, reflexionar y decidir algo, se tiene que decidir con una mente fría? No involucres los sentimientos porque estás en problema. Entonces, pasión es esa fuerza, ¿no es cierto?, sensual para mover, tocar los sentimientos de otros. Y si tengo que usar un ejemplo bien conocido, ¿no? Bien conocido, bien práctico, a diario, por todos, se da, ¿no? Y es, ¿no es cierto?, esta pasión, este sentimiento o esta cosa que generalmente usan las mujeres para mover los sentimientos de los hombres, ¿no? O sea, la forma de vestirse, de pintarse, de caminar, de hablar, todo eso apunta a los sentimientos del otro, ¿no? Entonces, dice Pablo acá, no. O son obras de la carne, porque no hay duda que apunta a la carne. Y así un montón de otras cosas más, ¿no? En cuanto a pasiones sensuales. Entonces dice, impureza, pasiones sensual, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, faltas desenfrenadas. Ya no necesariamente tiene que haber todo esto en una persona para que ya sea una obstrucción en el canal de bendición por el cual Dios quiere enviarnos su bendición. Dios quiere enviar, pero hay obstrucción. Hermano, y yo no quiero hacerte sentir mal en esta noche ni decirte que sos el peor de los pecadores, somos todos, ¿no? Lo que yo quiero es que le prestemos más atención a las zorras pequeñas. Quizás, bueno, vos considerás que no pecás. Está bien, hay que hacerlo. Pero tu devocional para con Dios no pasa más allá del aposento alto, que pienso que en 10 minutos ya te es más que suficiente para, bueno, leer el texto, si es que lo lees, y después leer el aposento alto, y después me supongo que habrá que orar. Y quizás a ese tiempo se reduce tu vida espiritual. Pero después tenés a lo mejor, qué sé yo, 1, 2 horas, 3 horas, ya sea con el celular, con la computadora, con la televisión. Entonces estamos llenos de información y de carne, no todo lo que este mundo te ofrece. Porque si yo miro el mundo, ¿cómo están? Me angustio, me deprimo, no salgo a la calle porque voy a estar viendo el COVID que anda por ahí. No, aunque no pudo contra mí, gracias a Dios. El Señor me salvó.
Pero si yo miro a Cristo, la cosa cambia. Porque Él me promete que... Pero por eso Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar. No, pero a mí me saca el celular y... No, es parte de mí ya el celular. Y bueno, así está tu vida, ¿no? Y yo no le hablo, le hablo porque a mí me pasó primero. O me pasó, no sé si primero, pero me pasó. Y a veces cuando uno entra en esa inercia, como que no te das cuenta. Y como que te vas insensibilizando a las cosas de Dios. Y como que de última terminas que la Biblia te habla poco, que la oración tiene poco sentido. Pero claro, yo entraba, me ponía Infonoticias, no sé quién tiene por ahí una página que se llama Infonoticias, y El Cordillerano, otra. Son páginas de noticias. Y a leer títulos y a leer títulos de noticias. Ni un título bueno, por supuesto. Ni de ahí. O sea, somos tan morbosos, ¿no? Que nos gusta aquellas cosas, ¿no? Hechos violentos, hechos de sangre y robos y todo esto. O sea, y después pretendo ser bendecido, que Dios abra la ventana de los cielos, o que me lleve a las praderas allí, me dé, ¿no? Entonces, los pensamientos y las palabras. Y entonces, en la medida que, porque mi cuerpo, mi alma, va a desear a lo que está acostumbrada, ¿no? Si yo le empiezo a acostumbrar a darle X alimento espiritual, o sea, revista, noticias, qué sé yo, televisión, celular, y voy a eso, ¿no? Porque está adentro y haya compatibilidad con lo que está afuera. Entonces se produce una conexión. Y eso puede llegar a costarme. Ayer hablaba con alguien y le preguntaba qué había hecho, no sé si había leído o había visto algún video. Me dijo, no, porque como es, tenía ganas o sentía que. Yo dije, cuidado con esto de que tenía ganas o sentía que. Porque esto te puede estar apartando de lo mejor. No es que vas a ir a cometer pecado, ¿no? Pero a la hora de orar, me acuerdo que tengo que hacer un montón de cosas. Ahí me acuerdo. Mientras tanto, la memoria está en blanco. Pero me quiero y ahí me acuerdo. O estoy orando. ¿Me pasa a mí? ¿A vos te pasa o no? Ah, bueno. Menos mal, son tan solidarios ustedes, ¿no? Entonces, como que nos cuesta conectarnos. ¿Y por qué? Porque hay Y no olvidemos que Satanás anda suelto en el planeta Tierra, ¿eh? Y es él el que viene a hacerte recordar todo lo que tenés que hacer cuando estás orando. Pero tenés que reprender ese pensamiento y al espíritu inmundo que viene para distraerte y sacarte de lo que te determinaste a hacer, de lo que nos determinamos a hacer. Entonces tenemos que entrar en esta inercia con Dios. Un último texto, y te invito a que vayas al libro de Samuel, y que está
en conexión con el proverbio ese que leímos 17:13, ¿no? Al que paga mal por bien, la maldición no se apartará de su casa. Te dije segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12:9. Dice así: ¿por qué pues despreciaste la palabra de Jehová o de Yahvé? Dice acá Yahvé. ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías hitita para hacerla tu mujer. Ahora, este versículo está con referencia al Proverbios 17:13, a aquel que paga mal por bien. Este fiel soldado de Urías, ¿no? Él ¿no es cierto? Ideó un plan macabro y lo hizo venir desde donde estaba, desde el campo de batalla al palacio, ¿no es cierto?, para que se quede en su casa. Pero este hombre no quiso, no, ¿cómo puede ser? Dice, mis compañeros están en el campo de batalla y yo voy a ir a mi casa a dormir con mi señora. Dice, no voy a ir, no puede ser, no es justo, ¿no? Y fíjese la actitud de este fiel soldado. Pero David, ¿no es cierto?, maquinó el plan hasta que lo mató. Dice, lo mataste por la espada de los... ¿De quién? De los hititas. No, de la espada de los amonitas. Entonces, ahí viene la condena. Y dice, y me despreciaste a mí. Entonces, cuando nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, la estamos despreciando. ¿O cómo se le dice a aquel que desobedece? Es una rebelión, una rebeldía, que ese es otro tema. La rebeldía es tremendo también. O sea, le dice, me despreciaste a mí, dice el Señor. Por cuanto lo que hiciste con Urías, ¿no? Y me despreciaste a mí, ahora, bueno, ustedes me imagino que conocerán los resultados después de lo que le vino a David como maldición, porque es una maldición, ¿no? El que paga mal por bien. Entonces, hermanos queridos, no, yo quisiera que estemos reflexionando acerca de cada, no sé si detalle, pero pensamiento y palabras. Cuando vamos a decir algo, ¿cuál es el fin de lo que voy a decir? ¿Voy a bendecir la vida de alguien? ¿Voy a exaltar el nombre de Dios con lo que voy a decir? Y si no es así, mejor me callo. ¿Para qué? Porque por cada palabra ociosa, lo saben el texto, ¿no? Por cada palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta delante de Dios.
no por los hechos, por la palabra. Entonces, hermano querido, en esto quiero que pensemos, ¿no? Dios nos presenta una vida como la que veíamos ahí en la pradera, maravillosa. Pero nosotros nada que ver. ¿Sabes qué dicen que los quirófanos? Yo nunca estuve en el quirófano. O no me acuerdo. Sí, he estado, pero no me acuerdo. Dice que son de colores verdes los quirófanos. Y vieron que he visto en las películas por ahí, que los profesionales, los cirujanos y las enfermeras allí se visten de verde también. ¿Tendrá algo que ver con lo que acabamos de buscar, lo que significaba el color verde? Claro que sí. Porque se trata de en ese momento difícil, ¿no es cierto?, de tener un ambiente de paz, de tranquilidad, ¿no? Para los médicos que están trabajando y para el paciente, si en el caso de que esté despierto, ¿no? Entonces, Dios tiene cosas muy buenas para mí, para ti, que fuiste elegido mucho antes, para que andemos delante de Él sin defecto y consagrados en santidad. Porque de lo contrario, dice, la maldición no se apartará de tu casa. Hermano y hermana querida, creo que en la obediencia a la palabra de Dios vamos a encontrar lo que queremos. No sé si lo necesitamos, pero que para cumplir el ministerio que Dios nos ha dado, sí lo necesitamos. Porque los otros días mi señora habló acerca de las sanidades también, ¿no? Habló allí en la prédica. Y el ministerio que le dio a la iglesia es poner la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Predicar el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas del reino. Entonces tenemos que anhelar lo que Dios me promete en la Biblia para que verdaderamente la bendición de Dios, el reino de Dios, lo que Dios tiene para mí se manifieste en mi vida espiritual y en mi vida física. Porque Dios vino también a rescatar mi alma de la esclavitud del pecado, pero a sanar las enfermedades del cuerpo, y que muchas veces, o en la mayoría de los casos, las enfermedades son problemas de pecado, problemas del alma, problemas de pensamientos. Porque no pensamos como Dios quiere que pensemos. Porque si pensaríamos como Dios quiere que pensemos, nuestra vida sería diferente. Amén. Entonces, hasta aquí la palabra de Dios en este día. Así que vamos a darle gracias a Dios y consagremos nuestra vida. Consagrar es separar, apartar de todo lo que no me edifica. Cuidar mis oídos que están oyendo y mis ojos, para que mi interior vaya purificándose, more abundantemente en vuestros corazones, Colosenses 3:16, la palabra de Dios en vuestros corazones. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el buen plan que tienes, Señor. Y, Señor, gracias por traer entendimiento acerca de aquello que dicen tus palabras allí en Jeremías, Señor. 29:11 o 11:29. 29:11, Señor. Tienes buenos planes. Y no hay duda, Señor amado, yo lo creo que es así. Por eso yo te ruego, Dios amado, en esta hora, que nos ayudes, Dios, a despejar nuestro interior, oh Dios santo y bendito, de toda la maraña, Dios mío, que nos impide ver tu luz, Dios santo, y preparar nuestro corazón para ser un receptor
receptivos de tu bendición, Señor, para que andemos conforme a tu voluntad, sin pecados, perfectos en tu presencia, Señor. Padre, gracias por este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te ruego, Dios mío, que tu misericordia, Señor, una vez más, Señor, se renueve sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que tengas, Señor, algo más de paciencia, Señor amado, porque buscaremos más de ti, oh Dios. Buscaremos más de ti, Señor amado, para glorificarte, para que tú te puedas manifestar como el Dios vivo, verdadero y poderoso, Señor, que actúa a través de su pueblo, dándose a conocer como el Dios salvador, el hacedor de maravillas, aquel que tiene la solución para cada uno de los problemas del hombre de hoy, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito es tu nombre por Cristo Jesús. Amén, amén y amén.